Hola, zaragocistas. Ledo está en el Enguedo de Ibercaja Estadio en un partido con dos partidos muy diferentes. Dijo a minuto 60 o a Real Zaragoza tenía un camatón de ocasiones como para haber feito un gol o más. Y a partir de la expulsión de Pomades, pues ya el equipo se inició a vaso y el Andorra que sabe jugar muy bien y que tocó muy bien o balón en todo el partido, pues casi se puede decir que jugó a placer y encara podido hacer más gols en, en un partido pues que bueno a la fin va a dar fácil un buen gol con una buena definición, pero que lleve un partido que vuelve a contrarrestar pues tanto las buenas cosas del equipo como que hay un equipo que sabe atacar bien, más que más si lo comparamos con el año pasado, que le costaba muchísimo pues, hacer ocasiones, pero que hay un equipo muy débil en defensa y que también pues en el medio campo que Guti y Francho pues no fan una buena mezcla. Me pienso que con un jugador más defensivo a suyo costado pues lo podían hacer mejor y se verían más a su capacidad. También me pienso que si de una vez torna a que debate, pues en buena forma sí que llegue un jugador que pueda aportar cosas, pero que esté en buena forma física, cosa que Alto Vaso pues un año o así pues no tiene. Y, y después pues también la defensa tampoco no se puede decir que toda la culpa siga de ellos, ni mucho menos, pero rematamos el partido con una defensa que llega Juan Sebastián y Seidú, que es una nota positiva a suyo debut como centrales, y con Caledo y con Valery en los laterales. No sé si esos cambios como en San Sebastián pues quieren hacer un mensaje de Gaby, de decir pues esto yo es lo que tengo, al menos más, no era como para pensar en la zona altera, sino como para no pasar apuros, porque el equipo ahora pues lleve desequilibrado. Y también pues una cosa que me dice una amiga en Cerrado, oye, cómo chuga este equipo, que chuga en partidos muy cubiertos de Tomedaca y que tanto Gaby como Chema Indias pues en pretemporada dijeron pues que se verían partidos de pocos goles, de 0-0, probar de aguantar a portería 0 y probar de hacer un gol, 1-0, 0-1 y somos oyendo pues partidos pues cubiertos y con una defensa muy adelantada y que con esos defensas lentos que tenemos pues me sorprende pro jugar así, porque tampoco no se son viendo resultados. A la fin el año pasado con Gaby pues a raza que tengo el equipo de salvarse pues este pues estando en bloque verso muy todos juntos con muchas atullas y que se veyeran lo menos posible las carencias del equipo y aprovechar pues una ocasión de gol, un balón aturado y sacar así los partidos. Y este año pues ha faltado dos refuerzos que y vengan, pues somos leyendo una cosa diferente y me sorprende pues. Y se cambio porque también en pretemporada pues se me lleva un equipo que llega cómodo pues defendiendo y con el equipo rival con más iniciativa. A verdad que estío pues un partido que estío decepcionante y bueno pues también veo pues muchos nervios en Achen pues sí que es verdad que el error de Tony Moy esto es muy gran, pero si saca una falta y le fan unos aplausos en plan de hacerle a Mosla pues tampoco lo veo bien, ni se murmullo
ni otras cosas que se vean, que se dicen que son existencia, pero parece que en 13 años no hemos aprendido cosas. Yo puedo hacer una crítica de un jugador, pero nunca no pues voy a hacerle a Moflan y ni voy a ir ya con una mentalidad de ir al estadio a chiflar a un jugador. Y más que más porque somos leyendo lo que hemos comentado, que lo hizo también Chema Indias en pretemporada, a ver si o cambio a un estadio nuevo pues quitaba una cierta presión del jugador que no llega dando el rendimiento que podía dar y, y también se ve yo lo que puede dar a la madera si en venta, si ya desde el primer partido somos asinas, pues cuando nos vengamos en descenso, cuando queden 8 jornadas, pues en ayuda será el interés de inventar todo, pero lo decía también porque estamos viendo a jugadores que han estado aquí en el Real Zaragoza que lo son haciendo muy bien en primera división, no estarían tan malos y con un ambiente que siga menos tóxico, pues a yo me fadolo lo que dijo el ISO de que aquí luego a tener ansiedad y que no tenía ganas de jugar al fútbol. Ahora en Getafe con un ambiente diferente y con más confianza, 3 goles en 2 partidos y dando lo que puede dar. También Aguado, que aquí principio bien, la verdad, y pues fue a menos, pero en un equipo que también le potencia suyas cualidades, pues defendió bien las cosas y también pues llegué un caso de que con un ambiente diferente, pues las cosas pues dormido pues salen mejor. O luego el que fació Clemente, pues también puede estar por la suya confianza y que aquí pues no se les ocurrió pues hacer esa acción. Pero son ejemplos pues de jugadores que en otros entornos pues lo están haciendo bien. Y no nomás jugadores de la cantera, sino también Valera lo lleva haciendo bien en, en Leche y aquí pues no pliego de dar todo lo que se esperaba de él. Así es que también calga pues, pensar una mica cómo íbamos al estadio y cuál llega a nuestra situación actual y también pues que esto en o mundillo do fútbol pues se sabe y ahora mismo pues no somos un puesto demasiado apetecible para un jugador si sabe que aquí a la de menos pues se va a cifrar que viene la exigencia pero también cal para dar cuenta de lo que somos ahora mismo hace 5 años somos un equipo que el suyo objetivo a la fin de temporada ha estado no basado de, de categoría si fuera do fútbol profesional. Así es que, bueno, cal tener una mica de paciencia que me pienso que pegarán jugadores que pueden compensar las carencias y hacer un equipo más equilibrado. Yo continúo confiando en Gaby y que nomás somos en la jornada 2 y que podemos mirar cómo llega la clasificación el año pasado y qué equipos llegan en descenso o en la zona baixa y que queda mucho con las carencias que tenemos que cal probar de arreglarlas, pero que queda muy la temporada.
Venga, bueno.